Tienen el premio Nobel por detectar ondas gravitacionales. ¿Podrías explicar qué son y por qué son tan importantes? Sí, justamente había hablado un poco hace rato en la pregunta de la película Interstellar de uno de ellos, de unos científicos, Kip Thorne. En el año 2017, 3 físicos obtuvieron el premio Nobel. Uno de ellos fue Kip Thorne por el descubrimiento de las ondas gravitacionales. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Las ondas gravitacionales son perturbaciones a la fuerza de gravedad que se propagan por el espacio vacío a la velocidad de la luz. Eso es. Estamos más acostumbrados a pensar en otros tipos de fenómenos. Por ejemplo, estamos acostumbrados todos a ver las olas en el mar. Esa es una onda en el agua que se propaga a una cierta velocidad, a la velocidad del sonido, básicamente, bueno, a la velocidad de las olas, pero en el mejor de los casos podría viajar hasta la velocidad del sonido en el agua. El sonido que estamos oyendo ahorita, con el que nos estamos comunicando, son ondas, son perturbaciones en la presión del aire que se propagan a la velocidad del sonido. Y luego hay otras ondas más interesantes, como las ondas electromagnéticas, que son la luz, es una onda electromagnética, las ondas de radio, con las que nos comunicamos, que son perturbaciones a las fuerzas eléctricas y magnéticas que se propagan por el espacio vacío, justamente a esta velocidad, que es la velocidad de la luz. Cuando Einstein postuló su teoría de la relatividad general en 1916, que como les comentaba es una teoría de la gravedad, que nos dice que la gravedad es una manifestación de la distorsión del espacio, del tiempo, una curvatura del espacio y del tiempo, estas mismas ecuaciones de Einstein predecían que una perturbación a la gravedad se propagaba por el universo a la velocidad de la luz. Por ejemplo, si yo tengo 2 estrellas y esas 2 estrellas chocan, la gravedad de estas 2 estrellas a la hora de chocar se perturba y esta perturbación en la gravedad viaja hacia afuera a la velocidad de la luz como un fenómeno ondulatorio, como una onda. Estas son las famosas ondas gravitacionales. Einstein las predijo, Einstein mismo las predijo en 1917, ya estaba él hablando de ondas gravitacionales, haciendo cálculos y prediciendo qué serían, pero son muy difíciles de medir. Durante mucho tiempo incluso hubo la duda de si existían o no, porque no se entendía bien la teoría. Durante 40 años los físicos se peleaban sobre si las ondas gravitacionales eran reales o no, porque la teoría es muy complicada de entender y nos tomó décadas realmente entender la teoría de Einstein. Al mismo Einstein, o sea, esto a veces pasa en la ciencia, ¿no? Einstein postula una teoría que ni él mismo entiende todas sus consecuencias, entonces esto tomó décadas. Pero eventualmente la gente se convenció que deberían existir, pero son muy difíciles de medir. Y la razón por la que son muy difíciles de medir es que la gravedad, aunque parezca paradójico, de todas las fuerzas que conocemos los físicos en la naturaleza, que básicamente son 4. O sea, los físicos explicamos todo lo que vemos con 4 fuerzas. La fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional y 2 fuerzas que tienen que ver con los núcleos atómicos, que por falta de imaginación les llamamos la fuerza débil y la fuerza fuerte. Y ya. La fuerza fuerte es la que mantiene los núcleos atómicos juntos y la fuerza débil es la que explica la radioactividad. Pero son 4, y con esas 4 explicamos todo el universo. Y de esas 4, la más débil de todas, por muchísimo, es la gravedad. Suena paradójico, porque vivimos en un mundo donde estamos dominados por la gravedad. Si me caigo en un tercer piso me mato, ¿no? Y es culpa de la gravedad, ¿no? Mientras que las fuerzas eléctricas y magnéticas en la vida diaria no nos importan. Pero se puede hacer el experimento. Tú puedes ir a tu casa, seguramente todos tienen pegados en el refrigerador algún imán. Agarren el imán y acerquen un clip en la mesa y lo acercan, ¿y qué pasa? El imancito se lleva el clip. Entonces ahí están demostrando que ese imancito de refrigerador es más poderoso que todo el planeta Tierra. Porque toda la gravedad del planeta Tierra quiere mantener el clip en la mesa y el imancito se lo llevó. Entonces ese imancito es más fuerte que toda la gravedad del planeta Tierra. La fuerza de gravedad es muy débil. La notamos porque abajo tenemos un planetota, si no, no la notaríamos, ¿no? Pero pues, hay planetota abajo, entonces se nota. Pero es muy débil. Y como es muy débil, las ondas gravitacionales son también muy débiles y son muy difíciles de detectar. Por ejemplo, si uno se imagina una onda gravitacional que viene de un cataclismo allá afuera, un cataclismo astrofísico, chocan 2 estrellas, chocan 2 agujeros negros en una galaxia cercana, y ahí viene la onda gravitacional y llega a la Tierra y uno pone, por ejemplo, un círculo de partículas. Las ondas gravitacionales lo que hacen es, si tengo partículas flotando, las acercan y las alejan, las ponen a oscilar, porque es como gravedad, entonces las acercan y las alejan, ¿no? Entonces, si tengo un círculo de partículas, lo deforma, lo achata en una dirección, lo estira en la otra y luego al revés. Se le hace así el círculo, ¿no? Entonces, el círculo se hace así. Pero ese es un efecto muy exagerado. Si tengo este cataclismo astrofísico que viene la onda, llega a la Tierra, y tengo un círculo de partículas de 1 metro de diámetro y pasa esta onda gravitacional, lo deforma,
la millonésima parte del tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno. A ver, si se imaginan el átomo de hidrógeno, un átomo es una cosita microscópica, pero imagínense que el átomo de hidrógeno tiene el tamaño de un estadio de fútbol. Si ese es el átomo de hidrógeno, el núcleo del átomo tiene el tamaño de un alfiler, la cabeza de un alfiler en el centro de la cancha. Y esta onda gravitacional que pasa por aquí hace este círculo oscilar la millonésima parte del tamaño de la cabeza de ese alfiler. Midan eso. Muy difícil medirlo. De hecho, Einstein mismo pensó que nadie nunca lo iba a poder medir porque le parecía ridículo que alguien pudiera medir algo tan chiquito. Y por eso nos costó tanto trabajo. Pero el hecho es que se midió. En la década de los 90 se empezaron a construir detectores de ondas gravitacionales, que son una especie de observatorios astronómicos, pero muy distintos al que están acostumbrados. Uno piensa en un observatorio astronómico como un espejote, ¿no? Esto no. Estos son unos tubos gigantescos que tienen como 4 kilómetros de longitud, como de 1,5 metros de diámetro, al vacío, en donde uno dispara rayos láser que rebotan en espejos, y la idea es pasar la onda gravitacional y mueve estos espejos muy poquitito, mueve uno y mueve el otro, y con estos rayos láser puedo detectar si se movieron estos espejos, qué tanto se movieron. La tecnología es muy complicada, pero eventualmente estas máquinas se construyeron a fines de la década de los 90, principio de los 2000, y en el año 2015, por primera vez en la historia, detectaron ondas gravitacionales que provenían del choque de dos agujeros negros en una galaxia ahora sí que muy, muy lejana, como dicen en Star Wars. Y chocaron en una galaxia muy lejana dos agujeros negros. Esa señal viajó por el universo, pasó por la Tierra. Estos detectores la pudieron medir. Y se hizo esto en 2015 por primera vez. Y esto fue motivo del Premio Nobel 2017. Y a partir de ese entonces, a la fecha, ya se han detectado de este tipo de eventos de ondas gravitacionales cerca de 200. Y ahora se están detectando al ritmo de 1 o 2 a la semana, que es muy impresionante. Yo sigo impactado de que puedan hacer esto. ¿Y qué nos permiten entender? Nos permiten entender la naturaleza de estos sistemas. Por ejemplo, las ondas gravitacionales sabemos que se producen cuando chocan dos agujeros negros, por ejemplo, producen ondas gravitacionales. Cuando chocan dos estrellas, producen ondas gravitacionales. Y entonces medir estas ondas gravitacionales nos permite entender las propiedades de estos objetos, poder estudiar las propiedades de los agujeros negros, las propiedades de estas estrellas. Entonces, es una manera diferente de observar el universo. ¿Okay? Hasta hoy en día, el universo lo observamos con luz. Luz infrarroja, luz visible, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma, ondas de radio, radioastronomía. Todo eso es luz. Son diferentes tipos de luz. Las ondas gravitacionales no son luz, son otra cosa. Entonces podemos detectar ahora ondas gravitacionales, es observar el universo de una manera diferente. Entonces el premio Nobel fue por el descubrimiento, por algo que Einstein predijo en 1917 y que se pudo detectar en el año 2015, casi 100 años después. Entonces, eso lo hace muy importante. Pero además ahora nos abren una nueva ventana al universo, una nueva manera de ver, de observar lo que está pasando allá afuera, que seguramente nos permitirá aprender cosas muy nuevas y muy diferentes, ¿no? Entonces, esas son las ondas gravitacionales.